Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión, a esta tercera sesión ya, en la que nos vamos a centrar en los temas alfabetización académica y leer para interpretar. En primer lugar, pues vamos a revisar en qué consiste la alfabetización. Sería un conjunto de necesidades que abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje, lectura, escritura, expresión oral, cálculo, solución de problemas, como los contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, mejorar la calidad de vida y continuar aprendiendo. Esta es una definición que vamos a obtener de la UNESCO, ¿sí? Esto es del año 2013 y nos vamos a dar cuenta de que es muy amplia esta definición, ¿sí? Si en antaño únicamente nos quedábamos con la idea de leer y escribir y tal vez esas únicas alfabetizaciones, pues en la actualidad hablamos de múltiples alfabetizaciones y también de que todas son necesarias, ¿sí? Para poder vivir y trabajar en sociedad, ¿no? Entonces, pues sería muy importante desarrollar esta competencia. Ya vimos cómo se desarrolla, ahora sería importante ver cómo es que nosotros podemos mantenerla en diferentes niveles educativos. Tal vez por las temáticas y en general por el tema en general de nuestro curso, no nos hemos centrado tanto en la escritura, en la lectura en el nivel superior. ¿Qué es lo que pasa así con la escritura cuando somos adultos? ¿Qué es lo que pasa con la lectura cuando nosotros pues ya somos adultos y se supone que ya tenemos un bagaje de estrategias en cuanto a leer y escribir? Acá tenemos algunos cuestionamientos que se hace Carlino, Paula Carlino, esta investigadora argentina, nos dice, ¿por qué es necesario enseñar a escribir en la universidad? ¿Sí? Los alumnos deberían llegar a los estudios superiores dominando la escritura. ¿Es suficiente con un taller para los alumnos de nuevo ingreso? Esto porque por lo regular se suele pues tratar de solventar los problemas de lectura y escritura que tienen los alumnos universitarios a partir de un curso, de alguna asignatura que incluso se llega a llamar también o a denominar también como taller de lectura y redacción como en preparatoria, ¿no? Y entonces los alumnos nuevamente dicen, de nuevo voy a tener. Sí, taller de lectura y redacción, pues sí, en universidad, pues porque así se requiere, ¿no? Realmente, pues tenemos otro curso de taller de lectura y redacción. Y aquí la pregunta que se hace, Carly, no es si es suficiente con ese taller o necesitamos otras asignaturas más durante la licenciatura, ¿no? ¿Qué es lo que sucede durante la licenciatura con la lectura y la escritura? Obviamente hay algunas investigaciones que nos dicen qué es lo que sucede. Sucede que los universitarios llegan a leer más, ¿sí? Por lo tanto, pues llegan a adquirir mayores estrategias durante este periodo de su vida. Sin embargo, cuando ellos ya son egresados, pues empieza a decaer esta lectura y escritura que tenían como hábito ya dentro de la universidad. Entonces, aquí tendríamos que ver si es suficiente con ese taller, sí, para los alumnos de nuevo ingreso, qué es lo que va a pasar cuando sean egresados, sí, con este nivel de lectura y escritura que ellos han estado manejando, y quién tiene que hacerse cargo de la escritura en los niveles superiores, ¿no? Esto también sería interesante de saber qué es lo que va a pasar en este caso con la lectura y la escritura. Únicamente el maestro de taller de lectura y redacción es el que se va a hacer cargo, o el maestro de comunicación es el único que a lo mejor se hace cargo de que los alumnos lleguen a comprender los textos. Entonces, aquí la idea que está defendiendo Carlino es que escribir sirve para aprender, y por lo tanto al construir conocimientos es importante, ¿no? El enseñar a escribir dentro del nivel universitario. Obviamente es una tarea titánica, sí, que no podemos dejar únicamente una asignatura. No es tampoco una solución el tener pues una asignatura al inicio de los cursos
para que a partir de ello pues se recuerden alguna de las estrategias, sino que más bien lo que ella propone sería esto, ¿no? Que es muy obvio que cada nivel educativo culpa al anterior de las faltas de habilidades en escritura y lectura. Cuando estamos, por ejemplo, en secundaria, pues estamos culpando, ¿no? Al nivel anterior, es que no les enseñaron nada en primaria, ¿no? O cuando ya estamos en bachillerato, es que no aprendieron nada en secundaria, ¿no? Y así sucesivamente no estamos culpando a cada uno de los anteriores niveles educativos, cuando en realidad nos tenemos que hacer responsables y como maestros, como docentes de cada una de estas estrategias que los alumnos podrían aprender en cada una de las asignaturas, porque lo que ella propone, esta investigadora, es que cada uno de los docentes, no importa que sea el maestro de matemáticas, que sea la maestra de ciencias exactas, que sea la maestra de español o el maestro de español, siempre debemos de tener en mente de que al ser docentes debemos de enseñar a los alumnos a leer desde nuestra propia asignatura. Entonces, el maestro de matemáticas debe de enseñar a leer textos de matemáticas y así sucesivamente, ¿no? De esta forma, pues les podemos colocar el mejor ejemplo, ¿no? Para poder llevar a cabo una lectura o poder hacer un texto redactado a partir, sí, de cierta asignatura. Acá está esta idea de Russell, dice que persiste la idea de que la escritura y la lectura son habilidades aprendidas en un determinado nivel, sobre todo en el nivel básico, ¿sí? Nadie puede decir que a lo mejor ya tiene un postdoctorado, ¿no? Y ya sabe perfectamente leer y escribir, sino todo lo contrario, ¿no? Sabemos que constantemente estamos aprendiendo. Es obviamente si las llevas a la práctica, estamos aprendiendo estrategias, ¿sí? Conforme estamos nosotros pues leyendo diferentes tipos de textos o escribiendo, redactando diferentes géneros, sí, discursivos. Entonces, pues aquí encontramos que los talleres de lectura y escritura al inicio de las licenciaturas no son suficientes, que cada uno de los maestros debería de enseñar a leer dentro de su propia asignatura. Y aquí la idea que ella tiene es que solo los maestros de español o lenguaje son los que deben enseñar a leer y a escribir. Pues no, sí, sino que vamos aquí a indicarle a cada uno de los maestros, no importando su asignatura, que deben precisamente de enseñar a leer y a escribir dentro de su propia asignatura, porque de otra forma pues no es suficiente, sí, con un solo curso al inicio de la universidad. Entonces, sabemos que escribir contribuye al aprendizaje de los conceptos. Escribir exige poner en relación el conocimiento viejo y el nuevo. Para enseñar a leer y escribir se necesita que los alumnos implementen estrategias. Estas estrategias se pueden enseñar mediante algunos talleres, mediante algunos cursos a los alumnos que a lo mejor tienen estas estrategias olvidadas o necesitan desarrollarlas más. La tarea del maestro es ayudar a leer y a escribir para aprender, y todos los maestros deben de hacerse cargo de la lectura y la escritura en su materia, ¿sí? Sobre todo al ser expertos, sí, en ciertas áreas, por ejemplo, la maestra de ciencias seguramente pues te va a enseñar, sí, a cómo leer textos de biología, por ejemplo, ¿no? Porque ella tiene esta experiencia en esos textos y te puede enseñar diferentes estrategias para poder comprenderlos mejor. Igual el maestro de matemáticas o la maestra de matemáticas, ¿sí? Por lo tanto, pues de esta forma se pueden hacer cargo de estos procesos de leer y de escribir. Leer sería una actividad que se aprende durante toda la vida. Es un proceso cognitivo complejo que requiere que un lector medite o reflexione, se esfuerce, se corrija e identifique sus procesos y también sus progresos y retrocesos. Leer no es solo descifrar, sino comprender el texto escrito.
Cuando nosotros nos enfrentamos a la lectura de un texto escrito, quiere decir que lo vamos a comprender. ¿Sí? Si nosotros leemos y decimos, es que casi no entendí o no comprendí, realmente no estás leyendo, ¿no? Porque esa sería la finalidad del texto escrito. Escribir es un acto mental de creación profunda, va más allá de formar renglones con palabras, ya que es colocar afuera nuestro pensamiento. Escribir es reescribir, hacer correcciones y borradores hasta llegar a la versión final. Es algo que nosotros estamos constantemente aprendiendo, ¿sí? A que pues terminas de redactar un texto escrito y no lo entregas y eso es todo, sino que realmente se trata de un progreso constante en el cual estás tratando de hacer mejoras a tu texto escrito hasta que finalmente llegas a una versión final y entregas esta versión final posiblemente para recibir otras retroalimentaciones conforme algunos avances en escritura, en redacción que te pueden ayudar a mejorar tu texto escrito. Hablar es expresar un pensamiento por medio de palabras. Hablar es transmitir información, algo que todos somos capaces de hacer sin demasiada dificultad. Comunicar es además mover una emoción. Comunicar es competir porque queremos que nuestras palabras sean las que permanezcan en la memoria de los oyentes. Entonces aquí está incluso la diferencia entre hablar y también comunicar, ¿sí? Recordar que precisamente nuestra asignatura tiene que ver con esta palabra de comunicar y por ello pues nos hemos dado cuenta de este desarrollo, sí, de la comunicación, de este desarrollo también en general del lenguaje y cómo nosotros nos podemos empezar a comunicar de una forma efectiva. Ferreiro explica que el iletrismo sería el nuevo nombre de una realidad muy simple. La escolaridad básica universal no asegura la práctica cotidiana de la lectura ni el gusto por leer, mucho menos, ni mucho menos el placer por la lectura, ¿no? Y esto es una realidad. Entonces, a pesar de que tenemos a lo mejor llegamos a un alto índice de alfabetización en cuanto a que saben leer y escribir. Aquí tendremos que preguntarnos todavía qué es lo que sucede con aquellas personas que por falta de uso, ¿sí? Pues ya no están poniendo en práctica la lectura, ya no están poniendo en práctica la escritura y se llega entonces a un iletrismo o analfabetismo funcional. Son todas aquellas personas que saben leer y escribir, pero que han olvidado estas competencias, que han olvidado estas habilidades y por lo tanto, pues muestran serias dificultades al llevarlas a cabo. Hoy en día leemos en Internet y debido a que se escriben y publican en la red textos en diversos idiomas, escritos por personas de diferentes culturas y posturas, debemos de ser muy críticos y comprender la ideología que implica, de acuerdo a Casani, hay que identificar el propósito del discurso, la máscara, es decir, face del autor, la actualización de voces y temas, reconocer el género discursivo y la apropiación que hace de él el autor, elaborar una interpretación personal del discurso, calcular su impacto en nuestra comunidad y reaccionar, ¿no? Entonces vamos a revisar algunas de esas ideas con mayor detenimiento a continuación. Vamos a revisar estos videos, ¿sí? Les voy a colocar la URL para que los puedan revisar y después, pues vamos a revisar, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes comprendieron precisamente de estos videos? ¿Cuál es la impresión general que tienen acerca de esta información? Entonces, hablan precisamente acerca del analfabetismo funcional y ahí nos dan pues una información importante, porcentajes en cuanto a esta problema. Bien, ya lo tienen dentro del chat.
Bien, Flavio, Daniela, ¿qué les pareció esa información de analfabetismo funcional? ¿Quién quiere comentar el primer video? Hola, 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 buenas tardes, saludos a todos. No, Buenas tardes, Flavio. ¿qué tal, maestra? Buenas tardes. Bueno, no sé cuál sea el orden, como yo los fui abriendo, Sí, pero el primero que yo vi fue el de la reflexión y definición de lo que es el analfabetismo. sí, Y bueno, creo que no es una... eh, caray, es que aquí mi perrito está tomando la clase también. Bueno, sí, les decía que creo que no es una situación de la que seamos ajenos. Hace muchísimo tiempo que en nuestro país y específicamente en el sistema educativo se viene hablando de nuestra deficiencia en cuanto a la lectura de comprensión, que es un concepto que está asociado precisamente con el analfabetismo funcional. Creo que México ha cumplido medianamente o razonablemente bien la tarea de alfabetizar, algo que a principios del siglo pasado era una asignatura urgente y a la que el sistema educativo mexicano le dedicó muchos esfuerzos. Esa tarea de alguna manera se ha venido cumpliendo, aunque todavía no estamos en una tasa del 100% de acuerdo con la información que observábamos, andamos rondando por ahí del un poco más del 70%. Sin embargo, creo que lo que ha quedado pendiente y que reflexionamos con el siguiente video es el hecho de que, bueno, pues ahora la mayoría de los mexicanos saben leer, pero su comprensión lectora queda muy por debajo de los estándares internacionales. Y creo que hacia allá, en distintos momentos y en distintos planes de estudios, se ha buscado combatir o abatir ese rezago. Sin embargo, creo que esos esfuerzos aún se han quedado cortos. Actualmente, ese ya es un comentario personal que me gustaría aportar derivado de estos dos videos. Actualmente creo que una de las estrategias y objetivos de la nueva escuela mexicana es precisamente con este concepto de la transversalidad que está empujando fuerte en los planes de estudio actuales, está buscando que se trabaje más independientemente del perfil de cada una de las materias en educación básica, que se trabaje desde todos los frentes, desde todas las materias, la parte de la lectoescritura. Y aunque no me parece que esté muy clara las acciones con las que vamos a combatir esta situación, sí celebro a título personal que hay un avance en el reconocimiento primero de esa deficiencia y segundo en empezar a establecer mecanismos que permitan que nuestros estudiantes empiecen a darle o a ponderar de mejor manera estas habilidades, estas competencias que a nivel cultural quedan muy por debajo. Y diría yo como último comentario que pues no hay más que también, aunque no venían los videos, pero echar un ojo a, a las estadísticas también internacionales que hablan del número de libros que se leen por persona en cada uno de los países del mundo y donde México también pues siempre está fuera de las medallas, hablando en términos olímpicos. Esa sería mi aportación, maestra. muchas gracias, Flavio. Y sí, tienes razón, en cuestión de hábito de lectura, pues también estamos en los últimos lugares. Recordar que cuando hablamos de hábito de lectura, pues tiene que ver mucho el contexto, ¿no? El contexto familiar en el cual desde que un niño, sí, pues observa a sus padres leer, sí, a lo mejor cuando él todavía ni siquiera ha desarrollado como tal el proceso de descifrado del texto escrito. Sin embargo, al estarlo observando, pues a partir de ello,
podemos encontrar que empieza a adquirir este hábito de lectura al tomar a lo mejor un libro y únicamente hojearlo, ¿no? Y estar imitando al padre, al madre, a la madre de familia, pues estamos ahí viendo cómo se está desarrollando el hábito de leer y que en muchas ocasiones, pues lamentablemente no lo tenemos dentro de diferentes contextos porque de igual forma, pues tenemos contextos en los cuales pues tampoco hay libros, ¿sí? No se compran libros. En España, por ejemplo, se dio el caso de que pensaban que la mayoría de los jóvenes ya habían dejado de leer, pero resulta que más bien cambiaron, sí, de gusto en cuanto a formato. Sí, antes se leía mucho, por ejemplo, el periódico de forma impresa y ahora se leen muchos los textos de forma digital o el periódico de forma digital. De igual forma, en España, pues aquí se empezó a preferir la lectura digital, sí, y a partir de ello encontramos precisamente que se eleva un poco más, ¿no? El hábito de lectura que se tiene en España. Aquí en México, lamentablemente, tampoco leemos libros digitales, ¿no? Lo que también nos habla precisamente de una falta del hábito de lectura, ¿no? De hecho, esta empresa Amazon, sí, ustedes recordarán que en un inicio se centraba sobre todo en la venta de libros, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos en países como Estados Unidos, al inicio, ¿sí? Cuando surgió, pues se centraba precisamente en esta venta de libros, ¿no? Eh, Cuando llegó a México se intentó hacer precisamente esta venta de libros y digitales, sin embargo se dieron cuenta de que no, realmente no era el ámbito pues suficiente, ¿no? Pues para poder hacer negocio, ¿no? Por medio de venta de libros, porque a los mexicanos tampoco nos gusta leer de forma digital, ¿no? Se han hecho estudios y lo que los mexicanos más leemos son revistas de farándula, ¿sí? Dentro de estas revistas de farándula, pues encontramos revistas como, por ejemplo, ¿qué será? El TV Notas, TV y Novelas, ¿sí? De ese tipo de revistas es lo que más se lee en México, ¿sí? En comparación con otros países en donde leen, pues, literatura, ¿no? Leen los clásicos, etcétera. Aquí lo que más se leen pues serían ese tipo de revistas, ¿no? Entonces encontramos datos muy diversos, ¿no? Que nos hablan precisamente de esta falta de hábito del lector, que también es muy importante. Adelante, Daniela Flores, no sé si tengas algún comentario con respecto a estos videos. Sí, maestra. Claro, buenas tardes a todos antes que nada. Y bien, hace poco yo estaba revisando un poco acerca del concepto de lectura y precisamente veía que la lectura no solamente implicaba decodificar las grafías que contienen como tal las palabras, sino que implica como tal ya la lectura, la comprensión. Entonces, a lo mejor hemos estado entrando como a una cuestión un poco errónea cuando quizá los niños al decodificar las palabras decimos, ay, es que ya sabes leer. La realidad es que parte de la lectura es pues la comprensión y es importantísima. Ahora bien, yo también he notado bastantes problemas en mis alumnos de preparatoria para pronunciar correctamente y para respetar, por ejemplo, los signos de puntuación al leer en voz alta. Entonces, creo que ambas partes están fallando, tanto esta decodificación como, por supuesto, la comprensión. Y creo que es muy importante lo que usted resaltaba acerca de que no solamente las asignaturas de español o lengua o comunicación deben rescatar todas estas estrategias para incentivar el placer por la lectura o para generar esta comprensión, sino que todos los maestros deberían pues estar incluyendo esto en sus asignaturas porque pues como bien sabemos la lectura y la escritura son parte fundamental del aprendizaje. Y pues por eso es que también a veces los estudiantes muestran tan bajitos niveles de aprovechamiento.
Y, ¿qué más? Ah, bueno, lo del analfabetismo funcional es un término que yo sinceramente desconocía, pero creo que fue importante como asignarle un nombre a esto que nosotros hemos visto como docentes en los estudiantes y como tal en México. Y también, pues uno de los videos nos platicaba como una herramienta muy importante que era el funcionamiento de las bibliotecas. Creo que actualmente, o al menos en Tlaxcala, que es donde yo radico, pues las bibliotecas suelen estar vacías o si hay bibliotecas quizá en los municipios, pero están abandonadas o no hay nadie que se haga cargo. Entonces sí sería importante darle el realce porque pues como sabemos, algunos libros son caros, hay personas que tampoco tienen como tal quizá acceso a los libros electrónicos o no saben cómo funcionan, entonces sí sería importante retomar todos estos centros de lectura para pues que nos ayuden a generar tanto el placer por la lectura como la comprensión. Excelente, Dani, muy buen punto de vista también. Encontramos que, pues sí, son salones, salas olvidadas, ¿no? Lo que serían las bibliotecas, sí. En antaño yo recuerdo que una de las principales, actividades que tenías como estudiante era sacar tu credencial de biblioteca, ¿no? De biblioteca pública, entonces podías tener acceso a todas las bibliotecas. Ahora creo que ya no se usa, ¿no? Esta idea de ir a la biblioteca. Sin embargo, pues sí debemos de rescatar estos espacios como comentas, sí, muy buena propuesta. Daniela Nieves, adelante. Buenas tardes, Dani. Bien, parece que no me escucha Daniela. Bien, pues nos podemos dar cuenta entonces sí de la importancia que tiene, sí, no solamente pues esta parte del hábito de lectura, sino también esta parte de la comprensión lectora. Nos vamos a, incluso son temas, ¿no? Que podríamos ver que se corresponden, ¿no? Tú vas a desarrollar un hábito de lectura a partir precisamente de un gusto, sí, que tienes por leer, ¿no? Vas a desarrollar estrategias precisamente a partir de ese gusto que tienes por la lectura, ¿no? Entonces podemos ver que son temas que incluso se podrían corresponder. Es muy importante desarrollar esta idea de que tú vas a leer y por lo tanto debes de comprender el texto escrito. Si no lo comprendes, pues realmente no estás leyendo, ¿no? Porque esa sería la finalidad de todo texto escrito. Acá nos da Casani 10 claves para aprender a interpretar. Recordar que Casani es este autor que se centra precisamente en el desarrollo de lo que sería la literacidad crítica o el alfabetismo crítico, ¿sí? En donde precisamente, pues, este grado, ¿no? De criticidad en cuanto a la aplicación de análisis del discurso, pues sería algo que también se debe de aplicar cuando nosotros leemos. Algo que nos dice este autor es que deberíamos de revisar quién es el autor. Sí, esto es muy importante. Puede ser una persona, un grupo de amigos, un equipo de profesionales o toda una institución o un país. Siempre hay alguien detrás de un texto escrito. Incluso los anónimos fueron escritos por personas de carne y hueso que en este caso se esconden. Entonces tendremos incluso que preguntarnos por qué se esconden, sí, ciertos autores, sí, por qué son anónimos, sí, ciertos textos que encontramos en Internet. Conocer al autor permite contextualizar mejor su texto, busca información de él o ella en Internet o en la biblioteca, investiga quién es
dónde trabaja, qué ha publicado antes, cómo ve el mundo, qué piensan de él o ella otras personas que conozcas y que te merezcan confianza. Entonces, aquí sería muy importante saber quién es el autor, ¿sí? ¿Quién está escribiendo ese texto escrito? Incluso cuando nosotros hacemos una validación de la información, tendremos que revisar dentro de estos criterios, tendremos que revisar quién es el autor, tendremos que revisar quién es la fuente, ¿sí? O dónde se publicó, si se publicó en un periódico digital, en una revista, por ejemplo, tendremos que revisar desde cuándo existe ese periódico o esa revista, quiénes publican en esa revista o en ese periódico. ¿Son periodistas o son simplemente aficionados? Entonces, son una serie de preguntas que tendríamos que estarnos planteando cuando nosotros seleccionamos información e incluso también revisar la actualidad que tiene ese texto, ¿no? Revisar que se trata de un texto actual, recordar que también sería algo importante cuando nosotros estamos revisando información. Ah, muchas gracias, Daniela. Estaba yo leyendo el chat. Sí, dile a Dani Nieves que no se preocupe. Sí, que no se preocupe. ¿Qué pretende? Es la pregunta más importante. Escribir es laborioso y si alguien se ha tomado la molestia de hacerlo es porque pretende algo. Convencernos de una propuesta, difundir una idea, criticar a alguien. Pregúntate por qué el autor escribió eso y qué intereses tiene. Además, es habitual que existan otros autores con propósitos opuestos. Averigua qué otros autores existen y cuáles son sus intenciones alternativas. Conocer el entramado de autores y propósitos te va a ayudar a situar cada texto. Entonces, esta sería otra parte importante, ¿no? El preguntarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende este autor? Y además averiguar qué es lo que opinan otros autores acerca de este tema y también comparar, ¿sí? Estas opiniones o estas intenciones alternativas, ¿no? Hacer un análisis de la información. ¿Dónde y cuándo se ha publicado? Fíjate en editorial, en el periódico o en la web en que se ha publicado el texto. Averigua qué otras actividades hacen, en qué ámbitos o sectores de la sociedad se mueven y quién es su dueño. Presta atención a la valoración social que se hace de ellos. ¿Es un periódico serio o sensacionalista? ¿Es la web de una universidad reconocida, de una organización sin ánimo de lucro o de una secta proselitista? ¿Es una editorial de prestigio o comercial? Los textos heredan en parte los valores que tienen los medios en que se publican. Al analizar a los medios podemos entender mejor los textos particulares que se han publicado, ¿no? Entonces, enseñar también a los alumnos que si están leyendo un texto escrito hay que fijarse muy bien en la fuente, ¿sí? Hay que fijarse de dónde provienen estos textos escritos y a partir de ello podemos reconocer cuáles son las intenciones, ¿sí? Acerca de por qué fueron publicados, ¿no? En determinado periodo, ¿no? En determinado contexto, de determinada forma. Número 4, ¿de qué tipo de texto se trata? Nos rodean textos extraordinariamente variados, una ley, una noticia periodística, un rótulo comercial, una prédica religiosa, un artículo científico, una instrucción técnica, etc. Cada texto tiene sus funciones, su estructura y un lenguaje propios y se usan solo en su contexto. Identifica el tipo de texto o género de que se trata y averigua si respeta sus convenciones más habituales. Entonces, esta también sería otra información importante, ¿no? El saber el tipo de género, sí, que vamos a tratar de escribir o que vamos a tratar de leer, ¿sí? Esto, pues, nos habla precisamente de la información previa necesaria para poder abordar un texto escrito. Número 5, ¿qué tipo de información aporta? Los textos aportan datos de naturaleza diversa. Una noticia expone hechos empíricos y debe de ser objetiva y detallada.
Una columna de opinión expone un punto de vista y debe de ser clara y convincente. Una ley y una norma detallan las reglas o los principios que deben seguirse y son precisos y evitan las ambigüedades. Un artículo científico describe los resultados que aporta una investigación. Un poema o un cuento crean historias y entretienen y emocionan. No confundas los diferentes tipos de información. Pregúntate, ¿hay datos empíricos y opiniones personales? ¿Proceden de la observación periodística, de la investigación científica, de alguna doctrina religiosa o de la imaginación del autor? Evalúa también la calidad de cada tipo de contenido. La noticia es detallada, la columna de opinión aporta argumentos sólidos, la ley es clara, la doctrina está de acuerdo con mis principios, el cuento es original o emocionante. Entonces, estas preguntas sí le puede dar una idea sí precisamente a nuestros alumnos acerca de qué tipo de preguntas van más allá de la lectura literal de un texto para pasar a una lectura pues mucho más crítica. ¿Qué es lo que se da a entender? Muchos textos comunican ideas y puntos de vista de manera implícita, con presuposiciones, ambigüedades o dobles sentidos. A menudo estas ideas son tan importantes como el resto e incluso más. Fíjate en estos ejemplos. Al decir es catalán pero muy vago, se está presuponiendo el tópico de que los catalanes son trabajadores. Al decir Martín intentó de nuevo dejar de beber, se da a entender que Martín ya había vivido antes y que había intentado dejarlo sin éxito, además de sugerir que tiene problemas con la bebida, ¿no? Entonces, aquí tendremos que revisar muy bien qué es lo que está tratando de dar a entender, a quién se cita y a quién no. Ningún texto está solo, sabemos que cada escrito se conecta con otros, toma idea de textos precedentes, utiliza palabras de otros autores, argumenta en contra de otras opiniones, lo hace de manera explícita denominando al autor y poniendo entre comillas sus palabras, o de manera implícita copiando o parodiando las ideas y las palabras sin destacarlos. Estas citas ejercen varias funciones. Otorgan autoridad al texto al citar a alguien importante o una ley, lo relacionan con una corriente de pensamiento al citar a un autor o a un autor significativo en este sentido, critican una opinión al citar a un contrario o incluso ironizan o satirizan algo al citar con humor. Conviene tener presente que las palabras citadas no siempre tienen el mismo significado que tenían en el texto original. Lee atentamente el texto e identifica las ideas y las palabras procedentes de otros escritos y autores. ¿Son explícitos o implícitos? ¿Y qué función desempeñan? ¿Sí? Enseñarle al estudiante, sí, por qué se está citando cierto autor y por qué otro autor pues se está eliminando, ¿no? O por qué se cita cierta información, sí, dentro de diferentes partes del texto escrito, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que estar vinculando, sí, cada una de las voces que encontramos dentro del texto escrito. Dentro de un texto escrito hay diferentes tipos de voces, ¿no? La principal voz, pues sería la voz del autor de ese texto escrito, pero cuando hablamos de citas, se hace uso de otras voces, ¿sí? Y a partir de ello, pues vamos a encontrar diferentes comprensión, sí, o diferentes comprensiones del texto escrito. ¿Qué palabras utiliza el texto? El autor ha elegido unas palabras y ha descartado otras y eso puede darnos pistas porque las palabras cargan con las connotaciones del día a día. Fíjate en las diferencias que hay al escribir los alumnos o los alumnos y las alumnas o el alumnado. Fíjate en las palabras que usa el texto. ¿Cuáles te sorprenden? ¿Por qué? ¿Qué palabras usarías tú para decir lo mismo? Y número 10, ¿cuál es tu opinión? No confundas comprender un texto con estar de acuerdo con el contenido, con lo que dice. Muchos textos que podemos entender bien pueden expresar ideas opuestas a las nuestras, pueden utilizar un lenguaje que nos disguste o incluso despertar sensaciones desagradables.
Por ello, es importante que tengas claras tus propias ideas y sensaciones y que las contrastes con las del texto. ¿Te gusta o no? ¿Estás de acuerdo? ¿En qué puntos discrepas? ¿Cómo lo explicarías tú? Entonces, pues aquí encontramos una serie de preguntas y una serie de pasos que nos pueden ayudar precisamente para acercar a nuestros estudiantes más a lo que sería la comprensión de texto escrito, ¿no? Entonces, aquí encontramos precisamente esta importancia, ¿sí? De alfabetizar, pues no solamente a los alumnos pequeños, sino también a los alumnos universitarios, como vimos desde el inicio de esta sesión, ¿sí? Olvidamos un poco este tema de los alumnos adultos, ¿no? ¿Qué pasaba con la lectura, con la escritura? Pero pues ya nos damos cuenta, ¿no? De que también hay una serie de problemáticas que se deben de resolver, ¿no? Como se comentaba dentro de las investigaciones de Carlino, pues será importante el hecho de que cada uno de los profesores se muestre responsable ante la lectura, ante la escritura, y solo a partir de ello yo creo que se podría solucionar este tipo de problemáticas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a estos temas. No, maestra, todo está bien. Bien, muy bien. Pues me gustaría, abusando un poco, sí, de su tiempo, pues que me comentaran qué es lo que se llevan del curso. Vamos a utilizar esta sesión para dar un cierre a nuestro curso. A lo mejor alguien se lleva, pues precisamente, pues muchos de los temas que hemos estado revisando a lo largo de nuestro curso. Yo creo que hemos hecho una revisión de temáticas pues muy interesantes, sí, que nos han llevado a la reflexión. He notado, sí, un avance también en cuanto a la redacción de sus mismos textos escritos, ¿no? Me parece muy relevante el hecho de que también en cuanto a conclusiones, pues ya hay una serie de información, sí, de elementos que los ayudan a manejar, sí, estos ámbitos de lectura, de escritura y sobre todo de desarrollo, sí, de competencias comunicativas. Entonces, díganme ustedes, ¿qué es lo que se llevan del curso? ¿A quién le gustaría comenzar? Yo, maestra, bueno, en mi caso, creo que lo más significativo que he aprendido a lo largo del curso es que, pues, esta área de la lengua y la comunicación tiene una gran importancia no solo para esta cuestión académica de las y los estudiantes, sino también para su vida personal, porque ambas herramientas se utilizan en ambos ámbitos. Y pues en realidad también todo lo de los trastornos del lenguaje, había muchos que yo sinceramente desconocía. Entonces creo que también fue enriquecedor conocerlos para también pues ver las características y que si nosotros detectamos algún alumno que tiene pues algún caso de trastorno, pues saber quizá cómo o bueno, identificarlo y quizá canalizarlo, a lo mejor aprender algunas herramientas para poder apoyarlo y que pues no evitar en medida de lo posible el rezago de su aprendizaje. Excelente, muy bien, Dani Flores. Flavio, no sé si tengas algún comentario acerca de lo que te llevas del curso. Sí, maestra, con mucho gusto. Pues me parece que es fundamental. Yo precisamente dentro de la maestría elegí esta área de lenguaje y comunicación porque creo que son aspectos muy relevantes para el desarrollo de las personas de manera individual y lamentablemente nuestro sistema educativo muy poca atención históricamente le ha presentado a estos dos ámbitos.
La lectoescritura, como lo dije en mi participación anterior, tiene un déficit muy grande en la vida personal, y eso nos impide que los estudiantes tengan un mejor desempeño en niveles más superiores de su educación, porque no tenemos muy avanzado el, la habilidad, la competencia para leer y escribir, comunicarnos a través de la escritura, como también a través de la palabra hablada. Es algo que se ve como una excepción en las personas en nuestro país, en lugar de que sea una regla. Y podríamos hablar de otros países que en comparación con nuestra nación, las personas, aunque no tengan una carrera profesional, sin embargo, por lo menos comunicarse de manera correcta, y por correcta me refiero a que se les entienda cuando quieren expresar una idea, tanto escrita como oralmente, es algo que hacen mucho mejor que en México. Entonces, creo que son áreas muy importantes en el desarrollo individual, como lo mencioné. Por eso yo elegí esta vertiente, y creo que ir revisando todo el material que se nos ha ido presentando, pues nos permite ir eh, imaginando, ideando estrategias que nosotros a su vez podamos implementar en el área para fortalecer estas cualidades que debieran tener nuestros alumnos. Y por último diría que quizá las estrategias que se han implementado en cuanto al fomento a la lectura en los estudiantes no son tan productivas como esperaríamos, porque creo que lo estamos haciendo al revés, y esta es también una apreciación personal. Yo diría que lo primero que tendríamos que hacer es formar docentes lectores, porque como lo comentó usted hace un momento, pues esto es en un efecto cascada y el ejemplo arrastra, y nosotros estamos queriendo formar estudiantes lectores, pero si los maestros no somos lectores, pues difícilmente vamos a obtener los resultados que estamos esperando con estas estrategias. Entonces ahí sí creo que estamos errando un poco en procurar la lectura en los estudiantes, pero descuidar completamente ese campo en las personas que estamos frente a grupo. Y le agradezco mucho, maestra, la dedicación y la atención que le ha puesto a la materia. Yo celebro mucho, hablando del lenguaje y comunicación, que la retroalimentación que hemos tenido con ustedes es muy buena. Me sorprende, y lo he comentado, que no importa el día y la hora, enviamos un mensaje y su respuesta es inmediata, igual que la evaluación de las tareas. Así que gracias, maestra. Muchas gracias. No, ¿de qué, Flavio? Pues aquí nos vamos a dar cuenta precisamente de que los docentes, ¿no? Pues son docentes que realmente se preocupan, sí, por estos temas, y por lo tanto, pues aquí encontramos una oportunidad, sí, incluso para hacer algún tipo de investigación en nuestra institución educativa, ¿no? Entonces está la invitación para que pues nosotros nos adentremos un poquito más en lo que sería el hábito de lectura, en lo que sería el desarrollo, sí, de ciertas competencias lingüísticas, en lo que sería incluso algún tipo de trastorno que podríamos estar identificando, sí, como común dentro de nuestras aulas, y a partir de ello, pues empezar a hacer este tipo de investigación que sería relevante también dentro del ámbito académico. Sí, en ocasiones pensamos que la investigación es únicamente, pues a lo mejor para alguien que está pues reconocido como investigador, pero no es así. Sí, si nosotros empezamos también a interesarnos por crear artículos, por crear algún tipo de ensayo, algún tipo de información, sí, que podamos compartir con los demás y que nos ayude a tratar de utilizar estrategias, a tratar de revisar alguna metodología o utilizar algún enfoque que nos pueda ayudar para resolver esta serie de problemáticas vinculadas con leer y escribir, y en general también
con este tipo de trastornos que lamentablemente también son muy comunes en nuestro país y que significativamente pues no se llegan a identificar como tal. Sí, son muy pocos los docentes que tienen estos conocimientos, pero me alegra mucho que ustedes ya tienen esta información. Me alegra bastante porque sé que también la van a estar compartiendo en muchos casos con sus mismos alumnos, con los padres de familia, etcétera, y a partir de ello, pues se va a llevar un buen uso la información. Muchas gracias por toda su atención, sí, que han puesto en asignatura, por cada una de las actividades que han realizado, por estar tan atentos, sí, a cada una de estas sesiones que hemos tenido, sí. Muchas gracias, Flavio, Dani Flores, Dani Nieves, sí, por estar dentro de esta sesión. Espero que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, maestra. Cuídese mucho. Nos saludamos pronto. Claro que sí, Dani. Hasta luego. Gracias, maestra, muchas gracias. Buena tarde. Danis, saludos. Buenas tardes a todos. No te preocupes, Dani. Es algo que suele suceder.